Cancelé la Navidad de mi hija por un comentario en la cena y todo se salió de control. Por favor, lean todo antes de juzgar. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero necesito dejar constancia de lo que pasó, al menos desde mi punto de vista. Me llamo Víctor, tengo 40 y tantos años, y hace casi 4 años volví a casarme después de un divorcio complicado. De mi primer matrimonio tengo una hija, Astrid, que ahora tiene 15 años. De mi relación actual con Andrea, mi esposa, no tuvimos hijos en común, pero ella llegó al matrimonio con sus 2 niñas de una relación anterior, Sofía, de 14, y Lucía, de 12. Desde entonces, los 5 vivimos juntos bajo el mismo techo. La casa es mía. La compré mucho antes de volver a casarme. Está en una zona tranquila, en las afueras, nada ostentoso, pero siempre fue mi orgullo. Un lugar que, para mí, representaba estabilidad. Orden. Familia. O al menos eso era lo que yo quería que fuera. Desde el principio supe que formar una familia ensamblada no iba a ser sencillo. 3 adolescentes, historias distintas, dinámicas diferentes. Pero yo estaba convencido de que, con esfuerzo y estructura, todo podía funcionar. Siempre he creído que las tradiciones son el pegamento que mantiene unida a una familia. Las reglas claras, los hábitos compartidos, los rituales. Para mí, eso no es control, es compromiso. Astrid, en cambio, nunca lo vio así. Su habitación sigue siendo exactamente como la dejó cuando era más pequeña. Paredes pintadas de un tono oscuro, pósters de equipos de baloncesto cubriendo casi cada espacio libre, trofeos viejos acumulando polvo en un estante. Varias veces le propuse cambiarla un poco, hacerla más neutral, más acorde a una casa compartida. Incluso le sugerí reorganizar el espacio para que no se sintiera tan aislada del resto. Siempre se negó. Decía que era su cuarto, su refugio, y que nadie tenía derecho a meterse ahí. Andrea intentó mediar al principio. Decía que había que darle tiempo, que Astrid aún se estaba adaptando. Yo asentía, pero por dentro sentía que ese rechazo constante era una falta de respeto. No solo hacia mí, sino hacia el esfuerzo que estaba haciendo para que todos se sintieran parte de lo mismo. Las hijas de Andrea son distintas. Sofía vive para el deporte, siempre con una pelota bajo el brazo, entrenando, hablando de partidos y estadísticas. Lucía, en cambio, parece vivir pegada al celular, grabando videos, editando clips, repitiendo tomas una y otra vez en la cocina. No son niñas malas. Nunca lo fueron. Pero a veces sentía que Astrid las miraba como si fueran intrusas. Por eso, cada diciembre redoblaba mis esfuerzos. Las pijamas a juego. Las noches de juegos de mesa. Todos decorando el árbol juntos, sin excusas. Fotos familiares. Publicaciones. Sonrisas. Yo necesitaba que el mundo, y nosotros mismos, viéramos que éramos una familia real, no un conjunto de piezas mal ensambladas. Astrid odiaba todo eso. Ese año, más que nunca, estaba decidido a que la Nochebuena saliera perfecta. Planeé la cena con días de anticipación. Compré la comida, preparé la casa, limpié cada rincón. Invitamos a mis padres, a algunos familiares de Andrea, y a un par de parientes cercanos. Quería que fuera una noche especial. Un recuerdo bonito. Algo que demostrara que todo el esfuerzo valía la pena. No imaginaba que esa misma noche sería el inicio de todo lo que se vino abajo. Desde temprano ese día, la casa estuvo en movimiento. El olor de la comida comenzó a llenar la cocina desde la mañana, y yo iba y venía revisando que todo estuviera como lo había planeado. La mesa tenía el mantel que solo sacábamos en fechas importantes, los platos desechables con motivos navideños, rojos, verdes, copos de nieve, y las servilletas dobladas con cuidado. No era nada lujoso, pero sí pensado con intención. Astrid apareció en la cocina ya entrada la tarde, con el gesto cerrado. Llevaba audífonos colgados del cuello y miraba el teléfono sin levantar la vista. Le recordé que esa noche teníamos invitados y que debía cambiarse para la cena. No respondió. Solo asintió con la cabeza de mala gana y volvió a desaparecer por el pasillo.
Antes de que llegaran los demás, insistí en lo de las pijamas. Era una tradición. Una foto familiar antes de sentarnos a la mesa, algo sencillo para subir después. Andrea ayudó a Sofía y a Lucía a ponerse las suyas, riéndose mientras se acomodaban las mangas. Cuando fui a buscar a Astrid, la encontré sentada en la cama, mirando la pijama doblada como si fuera una ofensa personal. No voy a usar eso, dijo sin mirarme. Le expliqué, con calma al principio, que no era una petición exagerada. Que solo sería un momento, una foto. Que luego podía cambiarse si quería. Ella bufó, dijo que era ridículo, que no pensaba posar como si todo fuera perfecto cuando no lo era. Sentí cómo se me tensaban los hombros. No era el momento para una discusión, así que le pedí que al menos bajara a saludar cuando llegaran los invitados. La cena empezó sin mayores problemas. Las conversaciones iban y venían, los platos se servían, alguien hizo un comentario sobre el frío, otro sobre lo rápido que había pasado el año. Yo trataba de disfrutarlo, pero tenía la sensación constante de que Astrid estaba a punto de decir algo. Se movía inquieta en la silla, jugueteaba con el tenedor, rodaba los ojos cada vez que alguien mencionaba la palabra familia. Cuando terminé de comer, me levanté y pedí un poco de atención. Dije que estaba orgulloso de lo que habíamos logrado, de que no fuera fácil unir a personas tan distintas, pero que el esfuerzo valía la pena. Hablé de la importancia de estar juntos, de crear recuerdos, de respetarnos. No fue un discurso largo, pero sí sincero. Entonces Astrid suspiró exageradamente. Claro, dijo, porque nada dice familia como obligarte a ponerte pijamas horribles para una foto que nadie pidió. Hubo risas. No carcajadas, pero sí risitas incómodas. Incluso escuché a uno de mis familiares soltar un pequeño comentario por lo bajo. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. En ese instante no pensé en su edad, ni en el contexto, ni en que estaba hablando mi hija. Pensé en la humillación. En estar parado ahí, en mi propia casa, después de haberlo preparado todo, y que me desautorizaran frente a todos. No dije nada. No esa noche. Pero por dentro, algo se había roto. La cena terminó poco después de eso. Nadie lo dijo abiertamente, pero el ambiente ya no era el mismo. Las conversaciones se volvieron cortas, forzadas. Algunos invitados se levantaron antes de lo habitual, diciendo que era tarde, que al día siguiente tenían compromisos. Vi a Andrea recoger platos en silencio, con el ceño fruncido, evitando mirarme. Astrid se levantó sin pedir permiso y se fue directo a su cuarto. No intenté detenerla. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto repasando una y otra vez lo ocurrido. El comentario. Las risas. La forma en que me sentí expuesto, reducido a un chiste en mi propia mesa. Siempre he creído que si no se marcan límites, se pierde el respeto. Y el respeto, una vez que se pierde, es casi imposible de recuperar. Cuando amaneció, me levanté antes que todos. Encendí las luces del árbol, acomodé los regalos que ya estaban debajo y me senté un momento en el sillón, con las manos entrelazadas. No era una decisión impulsiva, me repetía a mí mismo. Era una consecuencia. Una lección necesaria. Desperté a Astrid temprano. Golpeé la puerta de su habitación más fuerte de lo habitual. Cuando abrió, tenía el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Le dije que bajara a la sala. No levanté la voz, pero tampoco le di opción. Sofía y Lucía ya estaban sentadas en el suelo, todavía medio dormidas, con las pijamas puestas y el brillo de la mañana reflejándose en los adornos del árbol. Andrea estaba de pie, apoyada en el marco de la puerta, observando sin decir nada. Le dije a Astrid que no iba a abrir sus regalos ese año. Su expresión pasó de la confusión al enojo en cuestión de segundos. Empezó a decir algo, pero la interrumpí. Le expliqué que los regalos no eran un derecho automático, que se ganaban con respeto. Luego tomé uno por uno los paquetes que tenían su nombre y los puse frente a Sofía y Lucía. El silencio era espeso. Lucía abrió primero. Era un suéter caro,
de esos que no tienen un corte claramente masculino o femenino, algo que Astrid había pedido específicamente. Lucía lo sostuvo con torpeza, sin sonreír, mirando de reojo a su hermana. Sofía recibió después el videojuego nuevo de deportes, el que Astrid llevaba semanas mencionando. Ella tampoco celebró. Solo murmuró un gracias casi inaudible. Astrid estaba rígida. De pie. Con los puños cerrados. La cara roja. No lloró. No gritó. Eso, de alguna manera, lo hizo peor. Yo seguía convencido de que estaba haciendo lo correcto. Que era mejor un momento incómodo ahora que permitir que me faltaran al respeto otra vez. Pero Andrea no se movió de su lugar. No intervino. No me respaldó. Solo me miraba como si no me reconociera. Y en ese instante, aunque todavía no lo aceptaba, la mañana de Navidad ya estaba arruinada para todos. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta principal se abriera sin aviso. Yo estaba guardando el papel de regalo cuando escuché el ruido del coche detenerse frente a la casa. No tuve que asomarme para saber quién era. Maggie, la madre de Astrid, nunca avisaba cuando decidía aparecer. Entró con una bolsa grande de una tienda conocida, sin envolver, con el recibo doblado sobresaliendo por un costado. Saludó apenas, como si el aire se hubiera vuelto tenso en el momento exacto en que cruzó el umbral. Astrid la vio y, por primera vez en toda la mañana, su postura cambió. Se le aflojaron los hombros. Caminó directo hacia ella. Maggie sacó de la bolsa una consola nueva y se la entregó sin decir mucho. No era difícil entender lo que estaba haciendo. El gesto del padre bueno. El contraste perfecto con lo que acababa de pasar. Astrid se sentó en el suelo, conectó la consola y empezó a jugar ahí mismo, como si yo no existiera. Sentí que me estaban desafiando en mi propia casa. Que Maggie estaba borrando de un golpe cualquier límite que yo intentara imponer. Esperé a que ella se fuera. Cuando la puerta volvió a cerrarse, caminé directo hacia la sala, desconecté la consola y la tomé sin decir una palabra. Astrid gritó. Dijo que no tenía derecho. Yo respondí que no iba a permitir que Maggie manipulara la situación ni comprara el respeto de mi hija con regalos caros. Metí la consola en el coche ese mismo día. La llevé a uno de esos centros de donación que aceptan electrónicos. Pensé que así cerraba el tema. Que el mensaje quedaba claro. Cuando regresé, Astrid ya no estaba. Había tomado una mochila vieja, metido algo de ropa y se había ido con su madre. Andrea me miró entonces, por primera vez, con una mezcla de miedo y decepción que no se me va a borrar nunca. Me dijo que lo que había hecho había sido demasiado. Que no era disciplina, era crueldad. Que no podía criar a sus hijas en un ambiente así. Esa misma noche me dijo que quería el divorcio. El teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes. Llamadas. Mi familia. La suya. Todos diciendo que había cruzado una línea. Que había humillado a mi propia hija. Que había arruinado la Navidad. Yo, en cambio, solo veía a una adolescente que me había avergonzado delante de todos y a una exesposa empeñada en socavar mi autoridad. No creía haber hecho nada más que establecer límites. No entendía aún que las consecuencias apenas estaban empezando. Los días siguientes se sintieron irreales. La casa, que siempre había sido ruidosa, se volvió extrañamente silenciosa. Astrid no respondió a ninguno de mis mensajes. Maggie tampoco. Andrea se movía por los espacios comunes como una visitante incómoda, hablando solo lo necesario, evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente práctica. Mi hermana fue la primera en llamarme para decirme, sin rodeos, que lo que hice fue imperdonable. Mi madre no gritó, pero su tono dolió más, me dijo que estaba decepcionada, que jamás pensó verme humillar así a mi propia hija. Incluso algunos familiares dejaron de escribirme por completo. Era como si, de un día para otro, todos hubieran tomado partido. Yo intentaba mantenerme firme. Me repetía que los adolescentes exageran, que el enojo se pasa, que Astrid volvería cuando se calmara.
Me aferraba a la idea de que alguien tenía que marcar límites, aunque nadie quisiera hacerlo. No me veía como el villano de la historia, sino como el único adulto dispuesto a asumir el costo de serlo. Pero las cosas no se quedaron ahí. Una tarde, Maggie apareció otra vez, esta vez con abogados de por medio. Me informó que iba a solicitar la custodia total de Astrid. En los documentos, el incidente de Navidad estaba descrito con lujo de detalle, el comentario en la cena, los regalos entregados frente a todos, la consola retirada y donada. Incluso había una declaración escrita por Astrid. Leer sus palabras, frías y claras, diciendo que se sintió castigada y humillada por su propio padre, fue como recibir un golpe seco en el pecho. Mi abogado me advirtió que no se veía bien. Que, desde afuera, parecía un castigo desproporcionado. Que el juez no iba a interpretar mis acciones como disciplina, sino como maltrato psicológico. En casa, Andrea ya dormía en el cuarto de visitas. Apenas hablábamos. Cuando lo hacíamos, terminábamos discutiendo. Me dijo una noche, sin levantar la voz, que no se había casado conmigo para ver cómo destruía emocionalmente a mi hija. Que había visto enojo en mí que no reconocía. Eso me dolió más de lo que quise admitir. Sofía empezó a llegar del entrenamiento visiblemente molesta. Me enteré después de que en su equipo la llamaban la que se quedó con los regalos. Lucía, por su parte, comenzó a pasar más tiempo fuera, y los fines de semana prefería irse con su tía. La tensión se filtró en cada rincón de la casa. Lo que yo creí que era una lección de respeto se había convertido en algo mucho más grande. Ya no era solo Astrid contra mí. Era todo desmoronándose al mismo tiempo. Y aún así, seguía sin saber cómo dar marcha atrás. Las semanas avanzaron y nada volvió a parecer normal. Al contrario, cada día sumaba una grieta nueva. Andrea llegaba cada vez más tarde del trabajo. A veces traía comida para llevar y la comía en el coche antes de entrar, como si retrasar ese momento le diera un poco de paz. Cuando coincidíamos en la cocina, el silencio era pesado. Ya no hablábamos de planes, ni de futuro, ni siquiera de cosas simples. Todo terminaba, de una forma u otra, regresando a Navidad. Una noche discutimos por algo absurdo. Le pedí que no dejara las llaves tiradas en la encimera. Me miró como si hubiera dicho algo imperdonable y me respondió que no tenía autoridad para sermonearla después de haberle robado la Navidad a una niña. Usó esas palabras. Me quedé helado. Sentí que todo lo que había hecho, incluso lo que no tenía que ver con Astrid, ahora estaba contaminado por ese episodio. Sofía explotó poco después. Llegó de la escuela furiosa, tiró la mochila contra la pared y dijo que estaba harta. Que en los entrenamientos se burlaban de ella, que la llamaban ladrona, que decían que se había quedado con los regalos de su hermana. Intentó fingir que no le importaba, pero esa noche escuché cómo cerraba la puerta de su cuarto con fuerza una y otra vez. Me culpaba. Lo decía sin rodeos. Lucía cambió de otra manera. Ya no grababa videos en la cocina ni se quedaba hablando conmigo. Preparaba una maleta cada viernes y se iba apenas salía de la escuela. Cuando le pregunté por qué no se quedaba más en casa, encogió los hombros y dijo que allá estaba más tranquila. No me gritó, no me acusó, pero fue peor. Era como si esta casa ya no le perteneciera. Intenté convencerme de que todo era temporal. De que las familias pasan por crisis y luego se recomponen. Pero entonces empecé a notar detalles que no podía ignorar. Andrea ya no dejaba su ropa en el armario. Sus cosas desaparecían poco a poco, como si estuviera ensayando una salida silenciosa. Los cajones se iban vaciando sin anuncios, sin discusiones finales. Mientras tanto, de Astrid solo sabía lo que otros me contaban. Que en casa de su madre le habían pintado el cuarto de otro color. Que estaba más tranquila. Que sonreía. Vi una foto en redes sociales donde aparecía sentada en un sofá, jugando con otra consola nueva, como si todo lo ocurrido no hubiera pasado. Sentí rabia. Sentí que Maggie estaba ganando, que estaba deshaciendo cualquier intento de disciplina con regalos y sonrisas. Pero por primera vez, esa certeza empezó a mezclarse con otra cosa. Una duda que no quería nombrar.
Porque la casa, mi casa, ese lugar que siempre asocié con orden y control, ahora se sentía distinta. Más oscura. Más vacía. Y por primera vez desde que todo comenzó, me pregunté si de verdad había ganado algo con aquella decisión, o si ya lo había perdido todo. El siguiente golpe llegó en forma de citación judicial. Maggie no estaba jugando. La solicitud de custodia total avanzó más rápido de lo que esperaba, y pronto me encontré sentado en una sala fría, escuchando como un desconocido leía en voz alta lo ocurrido la mañana de Navidad. Cada palabra sonaba peor que la anterior cuando se decía sin contexto, sin mis pensamientos, sin mis intenciones. La declaración de Astrid fue lo que más me afectó. Decía que se sintió avergonzada, expuesta, castigada de manera pública por alguien que debía protegerla. Que ya no se sentía segura viviendo conmigo. Escuchar eso, sabiendo que venía de mi propia hija, me dejó sin aire por unos segundos. Mi abogado se inclinó hacia mí y murmuró que, así como estaba planteado, yo parecía alguien incapaz de empatizar con un menor. En casa, Andrea ya no dormía bajo el mismo techo que yo. Arrastró un sofá-cama al sótano y ahí pasaba las noches. Encontraba bolsas vacías de comida, tazas olvidadas, calcetines de trabajo tirados en un rincón. Vivíamos en la misma casa, pero ya no éramos una pareja. Cuando hablábamos, era solo para reprocharnos cosas. Un día lo dijo sin rodeos, que no podía seguir con alguien que justificaba hacer daño en nombre de la disciplina. Las hijas también se habían vuelto distantes. Descubrí, casi por accidente, que Sofía y Lucía le escribían a Astrid a escondidas. Le pedían perdón. Le decían que se sentían mal por los regalos, que no querían que pasara así. Astrid hizo capturas de esos mensajes y se los mostró a su madre. Pronto, esos mensajes aparecieron mencionados en el proceso legal como prueba de que incluso dentro de la casa se reconocía que lo ocurrido había estado mal. Mi familia extendida terminó de elegir bando. Mi madre empezó a pasar tiempo en casa de Maggie para ver a Astrid. Dejé de ser invitado a reuniones. Me enteré por fotos de que habían celebrado fechas importantes sin mí. Cada imagen era un recordatorio de que me estaban borrando poco a poco. La audiencia decisiva llegó a principios de la primavera. El juez otorgó a Maggie la custodia total temporal. Astrid había pedido no volver a vivir conmigo. Cuando escuché eso, sentí un vacío que no se parece a nada que haya sentido antes. Además, tuve que pagar el valor de la consola que doné. Una ironía amarga. Salí de la sala con la sensación de que había perdido algo irrecuperable. Y aún faltaba lo peor. No pasó mucho tiempo después de la audiencia para que mi matrimonio terminara de romperse. Andrea no hizo un gran anuncio ni una escena dramática. Simplemente empezó a irse. Primero fue su ropa del closet. Luego algunas cajas con documentos. Después, una mañana, los cuartos de Sofía y Lucía estaban casi vacíos. Solo quedaron los colchones y un par de perchas torcidas colgando en los armarios. El día que se fueron del todo, la casa quedó en silencio absoluto. En la cocina, Andrea dejó una taza de café astillada en el fregadero y una pila de correspondencia que ni siquiera era mía. En el sótano, donde había estado durmiendo en el sofá-cama, solo quedó una manta doblada a medias. Caminé por cada habitación y tuve la sensación de estar recorriendo un lugar abandonado. Con Astrid ya no había ningún tipo de contacto. Maggie tenía la custodia total, y mi nombre ni siquiera figuraba como contacto de emergencia en la escuela. Me enteré por error, cuando me llegó un correo genérico con los horarios de actividades deportivas. Aún así, decidí ir a uno de sus partidos. Me senté en las gradas, entre otros padres, sin saber muy bien qué esperaba. Cuando Astrid salió a la cancha y me vio, su mirada pasó por encima de mí como si fuera un extraño. No hubo saludo. No hubo gesto alguno. Después del partido, se fue con su madre sin voltear. En ese momento entendí que, para ella, yo ya no ocupaba ningún lugar. La gente no dejó de opinar. Algunos me llamaban exagerado. Otros, cruel. En reuniones a las que ya casi no iba, escuché a alguien decir en voz alta que parecía el Grinch. No respondí. Ya no tenía fuerzas para defenderme.
Aún así, seguía diciéndome que todo esto había empezado por una falta de respeto. Que mi intención siempre fue criar a una hija que entendiera los límites. Que no podía permitir que me ridiculizara delante de todos y luego actuara como si nada hubiera pasado. Pero esas justificaciones sonaban cada vez más huecas dentro de una casa que ya no se sentía como un hogar. Lo único que quedaba era enfrentar lo que había provocado. Y aceptar que no habría una vuelta atrás. Volví a escribir todo esto porque ya no queda nada más que explicar. No hay nuevas audiencias programadas, no hay mensajes pendientes, no hay discusiones abiertas. Todo se resolvió, o se cerró, según cómo se mire. Andrea siguió adelante con el divorcio. No peleó por la casa ni por cosas materiales, solo quería distancia. La firmé sin discutir. Para cuando el proceso terminó, ya no vivía nadie más conmigo. Las risas, los pasos apresurados por las mañanas, las discusiones triviales, todo desapareció. La casa quedó exactamente como yo había querido que fuera alguna vez, ordenada, silenciosa, sin conflictos. Y completamente vacía. Astrid no volvió a contactarme. Con el tiempo supe, por terceros, que le iba bien. Que estaba tranquila. Que había rehecho su espacio, su rutina, su vida sin mí. Nunca regresó arrastrándose, como yo llegué a decir en uno de mis peores momentos. Esa idea, ahora, me da vergüenza admitirla. Pero en su momento era la única forma que tenía de no sentir que lo había perdido todo. Hoy camino por la casa y todavía veo los rastros de lo que fue. El lugar donde solía estar el árbol. La pared donde colgaban las fotos familiares. La mesa donde di aquel discurso creyendo que estaba construyendo algo sólido. Todo sigue ahí, pero sin significado. Durante mucho tiempo me repetí que solo estaba enseñando límites. Que alguien tenía que hacerlo. Que no podía permitir que me faltaran al respeto en mi propia casa. Y quizá, en algún punto, eso sea cierto. Pero también es cierto que confundí respeto con obediencia y autoridad con control. No golpeé a nadie. No grité esa mañana. No rompí nada. Y aún así, perdí a mi hija. Perdí a mi esposa. Perdí a mi familia. Ahora entiendo que la Navidad no fue lo que cancelé ese día. Fui yo. Y esta es la última actualización que puedo hacer. Nunca pensé que escribiría nada sobre esa Navidad, pero después de todo lo que se dijo, sentí que alguien tenía que contar cómo se vio desde fuera. No como el protagonista, no como el adulto convencido de tener la razón, sino como una de las niñas que estuvo sentada en esa sala sin poder decir nada. Soy Sofía. Tengo 14 años. O los tenía en ese momento. Víctor fue mi padrastro durante un tiempo, y aunque ahora ya no lo es, esa noche sigue apareciendo en mi cabeza más de lo que me gustaría admitir. A Víctor le encantaba la Navidad. O al menos la idea de la Navidad. Las fotos, las tradiciones, la imagen perfecta. Nos hacía vestir igual, repetir tomas una y otra vez, sonreír aunque estuviéramos incómodas. Decía que era por la familia, pero se sentía más como una prueba que había que aprobar. Astrid lo odiaba. Nosotras también, solo que ella era la única que se atrevía a decirlo. La cena fue tensa desde el principio. Todos lo notamos. Cuando Astrid hizo ese comentario sobre las pijamas, nadie pensó que fuera para tanto. Fue un comentario torpe, sí, pero sonaba a algo que diría cualquier adolescente cansada. Algunos se rieron. Yo también sonreí un poco. Víctor no. Esa noche, Andrea, mi mamá, casi no habló. Y a la mañana siguiente, cuando Astrid tuvo que ver cómo nos entregaban sus regalos, quise que la tierra me tragara. El videojuego que me dieron ni siquiera me emocionó. No porque no lo quisiera, sino porque sabía que no era mío. Ninguno de esos regalos lo era realmente. Astrid no lloró, pero yo sí, más tarde, en mi cuarto. Me sentí culpable por algo que no había pedido. Lucía también. Ninguna quería esa lección. Ninguna quería ser parte de eso. Después todo se rompió muy rápido. Astrid se fue. Mi mamá empezó a cambiar. Víctor se volvió más duro,
más silencioso. En la escuela comenzaron a decir que yo había robado la Navidad de alguien. Que me quedé con lo que no era mío. No sabían la mitad de lo que pasó, pero aún así dolía. Cuando nos mudamos, sentí alivio. Y culpa por sentirlo. Hoy, mirando atrás, no pienso en Víctor como un monstruo. Pienso en alguien que necesitaba que todo se viera perfecto, aunque por dentro se estuviera cayendo a pedazos. Pero también pienso en Astrid, obligada a aprender una lección que nunca debió enseñarse así. La casa se veía oscura incluso cuando estaba llena. Ahora entiendo por qué. Y si algo aprendí de esa Navidad es esto. No todo lo que se hace por la familia realmente la protege. A veces, la rompe.